En una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, en la hora de la verdad, la noticia con solidez. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Pues señor, muy bien, un triunfo dramático de los colombianos en contra de los acuerdos con las FARC, por marcador final de 83-17, todo lo que pudo conseguir el gobierno sobornando conciencias, gastándose el presupuesto nacional, derrochando lo mejor, dándole la espalda a los problemas del país, amenazando a la gente, comprando gobernadores, comprando alcaldes, fue el 17% de los electores. Eso es lo que puede la Mesa de Unidad Nacional. Ese triunfo fue arrollador, fue contundente y en lugar, doctor Nieto, de entenderlo y de comprender la voz del pueblo y de tratar de asumir una posición adecuada con eso para que sepan que el pueblo colombiano, como lo ha dicho 1000 veces, en cuántas encuestas el pueblo colombiano dijo no a la impunidad, no a la elegibilidad, no al tratamiento favorable a los terroristas, cuántas veces lo dijo en todas las encuestas imaginables. En lugar de eso, están haciendo todo lo posible para burlarse del resultado de las urnas ese día memorable del 2 de octubre del año corriente. ¿Qué nos cuenta sobre ese particular, sobre el triunfo y sobre las estratagemas que se están intentando para burlarse del pueblo colombiano, para burlarse del país? Pues lo primero, doctor Londoño, es que a uno le da la sensación de que se mató el tigre y ahora se asustan con el cuervo, y eso no deja de sorprenderme. Pareciese un triunfo que repite un poco la actitud de muchos votantes el 2 de octubre. Había votantes vergonzantes por el no, que no quisieron manifestar su opinión de manera abierta, y eso claramente distorsiona las encuestas. Y ahora parece algo similar. Hay un triunfo que también termina por ser vergonzante. Es como si al no le hubiera dado vergüenza, le hubiera dado pena haber ganado. Y yo no me explico por qué. Porque creo que si hay algún triunfo que resulta significativo, es este del 2 de octubre. Este es el triunfo de David contra Goliat. Con las uñas, contra todo, contra el gobierno y sus ministros, todos los partidos políticos, los parlamentarios, excepto los del Centro Democrático y Sofía Gaviria, el Partido Liberal, contra absolutamente toda la clase política, gobernadores y alcaldes, contra la mermelada y la presión que se ejerció con esa mermelada a las autoridades departamentales y municipales, contra los medios de comunicación, con muy pocas excepciones, contra los cacaos, contra la declaración del Papa, sugiriendo que había que votar que sí, si era que quisiéramos todos que viniese. En fin, a mí no se me ocurre una circunstancia más desfavorable, porque además de todas esas presiones teníamos unas reglas de juego y un árbitro que estaban claramente cargados, doctor Londoño. Es que hay que acordarse que quien definió que había que hacer un plebiscito fue el presidente de la República. Quien cambió el umbral para ese plebiscito del 50 al 13% fue el presidente de la República. Quien buscó que se permitiese a los funcionarios públicos hacer política en contra de la norma constitucional que se los impide fue el presidente de la República. Quien definió que no hubiese financiación para las campañas, pero que al mismo tiempo se abriese una puerta para que él sí pudiese usar los recursos del Estado para la campaña del sí, fue el presidente de la República. Quien definió la campaña pedagógica, entre comillas, para explicar los acuerdos, que en realidad fue una campaña tramposa y mentirosa, porque decía lo que no dicen los acuerdos y llegaba a conclusiones a las que no se podía llegar a partir de los acuerdos, fue el presidente de la República. Y como si eso no bastara, el Consejo Nacional Electoral le permitió que no hubiese topes de gastos en esa campaña, porque si bien estableció que había un tope de 3.900 millones de pesos por cada comité promotor nacional para el gasto, no puso límite para el número de comités promotores que se podían inscribir, de manera que el sí inscribió alrededor de algo menos de 1.400 comités a lo largo y a lo ancho del país. Es decir, había límites para los comités, pero no había límite para el número de comités, de manera que no había límite de gastos.
Y aún en esas circunstancias, doctor Londoño, ganó el no. Ganó contra todo y contra todos. Pero después de haber triunfado, después de haber matado al tigre, aparentemente nos estamos asustando con el cuero. Y yo creo que eso se debe, en mi opinión, a varias razones. Una, encuentro que hay una cierta disputa de egos y de vanidades entre los promotores del no, y me parece absolutamente desafortunada. En lugar de tener un gran acuerdo que podría además ser la base para una campaña electoral en el 2018, entre todos aquellos que hemos estado defendiendo las instituciones republicanas, que eran al final lo que estaba en riesgo en el plebiscito, uno encuentra que hay un afán de cada uno de los promotores, voy a corregir para ser justo, de la mayoría de los promotores por intentar sacarle provecho propio y ventaja a esa campaña. Dos, debo confesar que no entiendo por qué en el Centro Democrático se definió como los negociadores del centro en relación con el gobierno a los tres precandidatos. Me parece que eso limita la capacidad negociadora del Centro Democrático, porque inevitablemente atraviesa las expresiones personales de cada uno de ellos en esa negociación y lo que ellos creen que puede ser o no ser útil para sus respectivas campañas. Y eso también creo que resulta desafortunado. Tres, porque el gobierno le ha metido a esto una presión de tiempo que además en este momento es inexplicable. Yo entiendo que el presidente de la República tenía que hacer el plebiscito el 2 de octubre por al menos las siguientes tres razones. La primera, porque si no lo hacía en esa semana, no tenía impulso suficiente su candidatura al Nobel. Y lo tuvo, curiosamente por el resultado del no, lo terminó asegurando en el PREMPE. Pero evidentemente esa era la razón por la cual estaba afanado el presidente para hacer el plebiscito el 2 de octubre, sabiendo que la semana siguiente el Comité del Nobel decidía quién era el ganador. Dos, la presentación de la reforma tributaria. Pero ya en este caso es evidente que cualquier acuerdo se va a hacer después de que el presidente tiene el Nobel y, en todo caso, después de que el presidente haya presentado esa reforma. Esos dos factores de presión ya no existen. El tercero es la campaña electoral y parece que de esa no nos estamos escapando. No parece haber entonces una gran prisa para hacer un acuerdo. Aquí no hay que buscar, en mi opinión, doctor Londoño, un acuerdo rápido. Aquí hay que buscar, ahora sí, el mejor acuerdo posible, que ya está perfectamente claro, no fue el que se consiguió antes por los negociadores del gobierno, es el que se pueda conseguir ahora. Después de ese elemento adicional de tiempo, hay otro que me parece que está jugando en contra del no ganador. Hay evidentemente una línea táctica del gobierno de tratar de ganar de nuevo en los medios y en las calles a través de movilizaciones ciudadanas, lo que se perdió el 2 de octubre para esa campaña del sí. Y uno no puede restarle valor a la importancia de las manifestaciones ciudadanas en la calle. Yo creo que tienen un valor y que hay que reconocerlas. Pero lo que no puede hacer de ninguna manera es suponer que 100,000 muchachos manifestándose en las calles, y estoy siendo generosos, valen 100,000, más. 100,000, ¿de dónde? Vamos a suponer, yo lo digo para conceder en la discusión, doctor Londoño, vamos a suponer que fueran 100,000, no importa, digamos que son 100,000. Esos 100,000 muchachos no hacen una diferencia en relación con los 6.500.000 que votaron el no. No cambia los resultados del ejercicio democrático del 2 de octubre, pero parece sí haber asustado a algunos de los promotores del no. Así que yo creo que entre el conjunto de esos factores, uno percibiría que el no ganador se diluye para todos los efectos a la hora de negociar con el gobierno. Hay otro elemento adicional. Me parece que en este punto en particular el presidente Uribe está siendo muy generoso y está buscando sistemáticamente disminuir su presencia en el liderazgo del no y permitirle espacios a los otros promotores. Y creo que eso es de alguna manera correcto, pero tiene unas consecuencias indeseables tal y como se está presentando, porque, insisto, reafirma la apertura del juego para la lucha de vanidades y de egos entre los distintos promotores del no. Así que esa es un poco la lectura que yo hago muy cruda de lo que
entiendo que está pasando en este momento, me parece que los ánimos deberían sosegarse, me parece que el no tendría que tomar conciencia de que es el ganador de este certamen democrático, que lo hizo en unas condiciones heroicas, en las condiciones de la lucha de David contra Goliat, una victoria contra todo y contra todos, que en esa línea lo que tiene que consultar no son las presiones y los afanes del gobierno, ni las presiones que puedan venir de las movilizaciones populares, ni de las distorsiones que hacen los medios de comunicación que estaban en el sí, y eso no hay que olvidarlo, por el resultado, que lo que tiene que hacer es defender el resultado, porque su tarea al final no es otra que la de representar de manera adecuada a esos votantes del no. Y yo creo que esa es la gran tarea de los promotores del no, representar adecuadamente a esos ciudadanos comunes y corrientes que votaron no en contra de todo. Y el tercero de los objetivos tiene que ser el de lograr un buen acuerdo. Yo creo que ese buen acuerdo es posible. Lo que antes, entre comillas, no era viable para el gobierno porque las FARC no lo aceptaban. Y vemos a un gobierno que terminó por jugar con las reglas de juego de las FARC. Ahora no tiene por qué ser así, entre otras razones, porque el no le da un juego político fundamental al gobierno frente a las FARC, y porque la posibilidad de conseguir un acuerdo apoyado por la inmensa mayoría de los colombianos es mucho mejor para las FARC en términos de seguridad jurídica y sostenibilidad política de los acuerdos que conseguir o que haber conseguido un acuerdo que solamente estaba apoyado por la mitad de los ciudadanos colombianos. Así que creo que ahí es donde debería trabajarse, en un acuerdo que no tiene que hacerse con prisa, sino que hacerse bien, que refleje adecuadamente la voluntad de los ciudadanos que votaron el no y que dé las certezas y las seguridades para las FARC, pero también para los otros que han participado en el conflicto colombiano, de manera que encuentre un apoyo sustantivo y mayoritario de toda la población nacional y evite que los acuerdos terminen en el marco de la polarización política y de la división entre los distintos partidos y movimientos. Eso me parece que debería ser los objetivos y que allá debería trabajarse sin pausa, pero sin prisa. Doctor Nieto, usted sabe que aquí empezamos la campaña por el no mucho antes de que cualquiera estuviera hablando de campaña por el no. Aquí lo empezamos desde diciembre del año pasado. Nos mantuvimos en esa línea y no hemos reclamado la gloria de obtener un solo voto, porque no se trata de eso. Al contrario, hemos sostenido una tesis que no sé si a usted le parezca demasiado audaz, y es que nadie es dueño de los votos del no. Los votos del no se produjeron por una decisión autónoma, libre, consciente, de cada uno de los 6,5 millones de colombianos, que en un acto realmente heroico, contra viento y marea, fueron a las urnas a decir no. No porque no les gustan las FARC, no porque no les gusta Santos, no porque no quieren una constitución con 297 páginas de basura y que sea inamovible, no porque no quieren la impunidad, no porque no quieren la elegibilidad, no porque no quieren ver su país arruinado, definitivamente arruinado, con unas propuestas que no son económicamente viables, no, en fin, porque encuentran en esos acuerdos temas que no tienen nada que ver con la desmovilización de unos bandidos que quieren entregar las armas y reincorporarse a la vida civil. La reforma agraria, ¿qué tiene que ver con eso? La lucha contra el narcotráfico, que es donde radica el problema cenital de la inseguridad del país. Nada de eso debe aparecer en unos acuerdos, y menos en unos acuerdos que tienden a eliminar la agricultura empresarial en Colombia, es decir, a dejarnos en manos de una agricultura como la de Venezuela o la de Cuba, y a proteger y a auspiciar el narcotráfico, que es en lo que ese acuerdo coincide. Eso pues es todavía más radical de lo que usted cree. El ganador fue el pueblo colombiano. Los ganadores son los colombianos que autónomamente tomaron esa decisión, y alguien tiene que tratar de representarlos, pero no sintiéndose dueño de esos votos. Ahí está el doctor Pastrana diciendo que de los 6,5 millones, 2,5 millones de votos son de él. Pero ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Por dónde? Ganó el pueblo colombiano, ganó la gente, ganó el pueblo soberano. Esta fue una decisión popular, eminentemente popular, inclusive por los estratos en los que se produjo
y esa gloria no se la quita nadie al pueblo colombiano y no le pueden birlar semejante resultado. De manera que sobre esa base, que es la inexistencia de unos acuerdos porque el pueblo les dijo no, se tiene que trabajar en un acuerdo posible, sensato, no de 297 páginas que sean reforma constitucional, sino de 15 o 20 páginas a lo sumo, que son las que se necesitan para una desmovilización generosa y para darles unas garantías de seguridad que son obvias y que nadie se las quiere negar. Mientras que a la guerrillerada, como se dice, le estamos proponiendo una amnistía e indulto inmediata y amplia, dándoles además empleo. Que todos esos empresarios colombianos que firmaron la famosa carta diciendo que están a la orden, reciba cada uno 15 guerrilleros y entonces los tenemos con amnistía, con indulto y los tenemos con empleo. Se acabó el asunto y a discutir el tema de las penas que tengan que imponérsele a 50, 100 o 200 bandidos que han cometido delitos de lesa humanidad. Ese es nuestro parecer en la línea de pensamiento suyo, tal vez un poco más radical que la suya. ¿Qué le parece? Coincido plenamente en que este no es un triunfo de nadie. Creo que es un triunfo de todos los colombianos. Incluso creo que es un triunfo de los del sí, doctor Londoño. Porque, insisto, me parece que el resultado final es mucho mejor que el que se hubiera obtenido si el sí ganaba y ganaba de una manera tan precaria. Aquí hay la posibilidad real de conseguir un consenso acerca del contenido de esos acuerdos y además comparto con usted las líneas esenciales. A mí me parece que los acuerdos tienen que hacerse en el pleno respeto de la institucionalidad, nada de establecer unos sistemas judiciales paralelos que rompan el espinazo de la rama judicial. Me parece que hay que preservar las funciones constitucionales de la Corte Constitucional y del Congreso y no pegarle los recortes sustantivos que le iban a hacer con el acto legislativo para la paz. Me parece que hay que evitar las facultades extraordinarias del presidente y esa hipertrofia, y creo que eso también se consiguió con la victoria del no. Y me parece que en todo caso habría que hacer un acuerdo en las siguientes líneas esenciales. El tratamiento que se dé a la guerrilla de las FARC no puede ser más favorable que el tratamiento que se dé a los miembros de la fuerza pública. Habría que pensar también en un tratamiento similar para aquellos particulares que hayan participado en el conflicto y para aquellos otros agentes del Estado no miembros de la fuerza pública que hubieran podido participar en él. No encuentro ninguna razón en virtud de la cual uno debe tratar mejor, de manera más favorable, a los guerrilleros de las FARC que a los demás participantes en el conflicto colombiano. Debe hacerse en el marco de una presunción de legalidad por parte de la actuación del Estado y reconociendo una mayor legitimidad moral al Estado que a la guerrilla, cosa a la cual se renunció en los acuerdos con las FARC celebrados por Santos. Y debe hacerse en la línea de no premiar de ninguna manera a los violentos, dándoles un conjunto de beneficios que el resto de los ciudadanos no tienen, como por ejemplo los que se pretendían dar en el acuerdo en materia de participación política. Creo que hay que buscar una solución que le dé tranquilidad, seguridad y protección a los miembros de las FARC, que tengan certeza de que su proceso de desmovilización, desarme y reinserción puede ser exitoso y se les va a respetar la vida y se les va a dar la posibilidad de que realicen actividades laborales de carácter lícito que les aseguren un futuro sin tener que delinquir. Y creo que además hay que luchar contra algunos aspectos que estaban en el acuerdo que usted ha señalado muy bien, que eran muy al contrario de lo que se pretendía vender por parte de la propaganda del gobierno, un factor de violencia y no un factor de paz, en particular aquellas apuestas a unas soluciones en materia de narcotráfico que lo único que tendrían como resultado es el aumento sustantivo de los narcocultivos en el país, y sabemos que los narcocultivos son un factor básico, un factor estructural de la violencia en nuestro país. Y evidentemente coincido con usted, hay que respetar la propiedad privada, hay que permitir soluciones efectivas al problema de pobreza en el agro, y eso pasa ciertamente por no quedar casados con una propuesta de minifundio como la que estaba implícita en el Acuerdo de La Habana. Yo coincido en su lectura, me parece que hay que tomar conciencia de que este es un triunfo ciudadano, no es un triunfo de los promotores del no,
y hay que pedirles a los promotores del no que respondan de manera adecuada a esa preocupación ciudadana expresada en las urnas. Y bueno, vamos a ver si son capaces de dejar de un lado los egos y las vanidades y trabajar de manera conjunta para conseguir un mejor acuerdo. Yo además creo que hay que hacer dos cosas que me parecen fundamentales, doctor Londoño. Una, hay que dar espacio para que las fuerzas militares y la policía, en particular los oficiales, suboficiales, soldados y agentes en la reserva activa, hagan una propuesta distinta a la que estaba en los acuerdos de Santos, porque esos acuerdos no protegían de manera suficiente, hay que volver a insistir en ello, a los miembros de la fuerza pública. Hay que darles espacio para que hagan esa propuesta consiguiendo los consensos internos que se requieran, y hay que darle espacio, que tampoco estaban en los acuerdos, a las víctimas de las FARC, doctor Londoño. Hay que recordar una y otra vez que a las víctimas de las FARC, salvo algunos casos individuales, no les dieron espacio, no les permitieron tener una voz, y además sus propuestas no fueron escuchadas en La Habana. Luego, me parece que resulta fundamental, en un acuerdo con las FARC, darle esos espacios a las víctimas, reconocérselos y darles además los espacios de reparación que efectivamente necesitan y que no estaban en ese acuerdo con las FARC. En los acuerdos con las FARC hubo representación de las víctimas del Estado, había representación de algunas víctimas individuales de las FARC, pero el número sustantivo de víctimas asociadas en la Federación de Víctimas de las FARC, en la asociación que dirige Ervin Hoyos también, eso no quedó reflejado en los acuerdos, y así se lo reclamó en algún momento Ervin Hoyos a Alejo Vargas, que fue la persona encargada por el PNUD y por el gobierno nacional de tratar de buscar representación de las víctimas en La Habana. Me parece que el trabajo de Alejo Vargas no quedó bien hecho, y eso hay que reconocerlo. Lo dijo Ervin Hoyos, esta es la oportunidad para darle espacios a las víctimas claramente, inequívocamente, y para hacer los espacios de reparación que necesitan. Solamente agregaría que insisto en la amnistía y el indulto para los guerrilleros rasos, que también lo ha propuesto el presidente Uribe, y la libertad inmediata o mandar a sus casas a todos los militares detenidos, a todos, que siga el proceso, en condiciones en las que encuentren un juez legítimo y un juez que no sea su contraparte, pero estando en sus casas en el peor de los casos o en libertad. Lo mismo a todos los presos políticos que hay en el país. Se quiere avanzar de verdad en la búsqueda de lo que llaman una paz estable y duradera. Empecemos por hechos y traigamos a los guerrilleros a la vida civil, los guerrilleros rasos, que el asunto no es con ellos. Un guerrillero raso se consigue por $1.000.000 mensuales en el mercado con toda facilidad, más en una situación de desempleo como la que estamos viviendo, que es que estamos viviendo de espaldas a nuestra realidad. Mientras palos van y vienen, este país está quebrado, absolutamente quebrado, y nadie lo está notando. Ayer veíamos con horror cómo los enfermos están tirados en los corredores de las clínicas porque no hay dónde atenderlos. Esos problemas del país nadie los atiende y nadie los mira. Estamos muy ocupados con el Nobel de Paz y con las conversaciones con Timochenko. En 6 años le dimos la espalda al pueblo colombiano, a sus realidades, a sus aspiraciones, a la necesidad de un crecimiento económico superior al 5% para doblegarle, para romperle la cerviz a la pobreza y para tener un país distinto. En su lugar, nos robamos se robaron una bonanza petrolera, para ser más precisos, se robaron un endeudamiento externo de unas dimensiones colosales, acabaron la estabilidad de la República y ahí estamos con el desempleo juvenil más alto de América, con un desempleo disfrazado dizque de empleo informal y con unas situaciones de crecimiento deplorables. Vamos a crecer el 2% este año, si bien nos va, y con una situación inflacionaria insuperable, y para eso una reforma tributaria como la que nos están regalando, donde le van a acabar de quebrar el espinazo a la sociedad colombiana, derrotando en lo que consiste la columna vertebral de toda sociedad, que es la clase media. A la clase media la están volviendo pedazos, a la gente pobre
ni hablar. Doctor Nieto Loaiza, tenemos que seguir en estas líneas. Al país hay que seguirle hablando en grande, con grandeza y sobre grandes temas, y no seguir en esta, usted recuerda la famosa novela inglesa La Feria de las Vanidades, ¿no? Pues, ¿qué bien está y qué aplicable? Así es, desafortunadamente, doctor Londoño, yo coincido con usted con una pequeña discrepancia. Usted lo pone en plural en materia de responsabilidad de lo que está ocurriendo en la economía, y yo individualizaría esa responsabilidad en cabeza de Santos y de su gobierno. Me parece que la discusión sobre el gasto público no se está dando de manera adecuada. Yo no tengo la menor duda de que hay un problema de déficit fiscal que hay que tratar de paliar, pero me parece que nadie está haciendo la discusión de si el gasto público, si el aumento en la burocracia, si el gasto en contratos que ha hecho Santos tiene que ser pagado a través de la reforma tributaria. Yo creo que ese ejercicio hay que hacerlo. Me parece que aquí ha habido un derroche, un despilfarro de gasto y de aumento burocrático por parte del gobierno nacional, sobre el cual hay que discutir en todo caso, y antes de definir cuál es el monto de la reforma tributaria que necesitamos. Creo que eso es inevitable y nadie lo está haciendo y no entiendo por qué. Y en todo caso, y coincido ahí sí plenamente con usted, hay que buscar una salida igual, en mi opinión, para las FARC y para los agentes del Estado y los particulares que hayan participado en el conflicto armado. A mí me parece que el derecho internacional humanitario puede ser una salida, doctor Londoño. El artículo 6.5 del protocolo 2, que es el que establece que haya posibilidad de una amnistía a la finalización del conflicto, no distingue entre los beneficiarios de esa amnistía. No dice que la amnistía tenga que ser para aquellos que se han levantado en armas contra el Estado, para los insurgentes, para los guerrilleros. No dice que en esa amnistía no quepan otros que puedan haber participado en el conflicto armado. Lo único que excluye esa amnistía del derecho internacional humanitario es la posibilidad de que se extienda a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, no importa quién los haya cometido. Pero si ese es el ejercicio del marco normativo en materia de derecho internacional humanitario, ¿por qué no hacer una reflexión en la línea de modificar la norma constitucional que hoy establece que las amnistías son por delitos políticos y ver si podemos hacer un esfuerzo de incluir en la amnistía a todos los que hayan participado en el conflicto armado, sin importar con qué carácter lo hicieron, dejando por fuera, eso sí, de esa amnistía a los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra? Y por último, esto es solamente una reflexión, digamos, es una propuesta de análisis para encontrar un camino expedito y sobre todo igualitario en el trato. Yo vuelvo a insistir, no encuentro ninguna razón por la cual se deba tratar mejor a los miembros de las FARC que a los demás que han participado en el conflicto armado, y en particular que los miembros de la fuerza pública. A mí me parece que no es racional y que además no es ético. Y después termino como usted con una preocupación. Yo sí creo que aquí hay un conjunto de presos políticos en el país y que hay que buscarle una salida digna a esos presos políticos, porque es inaceptable que existan en una democracia. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. ¿Y qué falta nos está haciendo usted en la política colombiana? ¿Dónde debiera estar? Deje así. Y yo insisto en mi vieja tesis. Un abrazo muy estrecho, doctor Nieto Loaiza. Doctor Londoño, muchas gracias a usted por la invitación. Rafael Nieto Loaiza, internacionalista de primera línea, abogado constitucionalista como hay pocos en Colombia, ex viceministro de Justicia con unos títulos inmejorables para ser una de las grandes esperanzas políticas del país, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 13 minutos.